Buenos días, señorías, señora presidenta, señora Aizpurúa. Usted ha hecho una intervención donde ha comenzado hablando sobre la crisis, ha hablado también de la crisis del régimen que ha llamado usted el régimen del 78 y lo ha centrado sobre todo en la cuestión territorial y finalmente ha terminado hablando de la agenda vasca con algunas de las consideraciones tradicionales que su formación política ha defendido. Y yo me gustaría también seguir el orden en la respuesta de su intervención para intentar responder a algunas de las consideraciones que usted ha hecho en la suya. En relación con la crisis, es evidente que no solamente en nuestro país, es evidente también que Europa o incluso también el mundo está sufriendo una crisis. Yo en mi primera intervención en el día de ayer por la mañana dije que efectivamente estamos viviendo una revolución tecnológica, digital, que tiene un impacto bien claro no solamente en el sistema educativo de nuestros hijos y nuestras hijas, sino también en el contexto del mercado laboral y económico, una crisis y una revolución vinculada con el cambio climático, con la transición ecológica, que también afecta al País Vasco en el ámbito de la industria, una crisis y una revolución que tiene mucho que ver también con la desigualdad o con el sentimiento de muchísimas clases populares, como llama usted a los trabajadores y trabajadoras, que ven cómo el reparto de la riqueza cada vez es más injusto, en el ámbito también nacional, pero sin duda alguna también en el ámbito supranacional, o crisis que tienen que ver con las migraciones, que no solamente afectan a comunidades autónomas en el Mediterráneo o en el Levante, sino que también están afectando a comunidades autónomas en el norte de España y, por no decir, en otras partes de Europa, como es el País Vasco. No es la primera vez que yo he hablado con el Lehendakari y también con los representantes del Partido Nacionalista Vasco sobre la urgencia de que desde el Estado también y desde Europa se dé respuesta a los menores extranjeros no acompañados como una realidad de esa migración cruel, dura, que efectivamente tiene detrás pues el cambio climático o la desigualdad en los países de origen. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Pues algo que dije en mi primera de las intervenciones, que a este tipo de desafíos que son globales le podamos dar una respuesta eficaz o una respuesta que pues obedezca a parámetros y a ejes muy distintos del siglo XX o del siglo XIX. Creo que estamos en la época de la interdependencia, no estamos en la época de la independencia. Estamos en la época de la interdependencia, es decir, en la época en la que tenemos que complementar soberanías, porque si no, no vamos a ser capaces de poder responder desde el punto de vista eficaz y, sobre todo y ante todo, para fuerzas políticas de izquierdas equitativo a esas nuevas realidades. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque afortunadamente, y uno si tiene la ocasión de poder viajar fuera de España lo puede mirar con otras perspectivas, con otros ojos, afortunadamente en España hay una amplia capa de ciudadanos y ciudadanas que, con independencia de que voten a distintas fuerzas progresistas, votan progresista. Aquí, de hecho, yo ayer lo reivindiqué, el Partido Socialista y Unidas Podemos suman 155 escaños. El Partido Popular, la ultraderecha y Ciudadanos suman menos de 155 escaños. Es evidente que no llegamos a los 176 escaños que exige, por ejemplo, el poder lograr la investidura en una primera votación, como va a ocurrir en el día de hoy. Pero también es evidente que en un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, 155 escaños, más otros escaños, más País, Compromís y otros tantos que se han reivindicado y que se han alineado a la investidura, pues tenemos un punto de partida para dar un enfoque, no desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, pero sí para dar un enfoque desde el punto de vista político progresista a muchos de estos desafíos en el ámbito estatal. Pero el Gobierno de España y mi persona, cuando viaja a Bruselas, cuando hablo con el resto de líderes europeos, precisamente lo que defendemos es la construcción de ese espacio supranacional que reconozca esa interdependencia, esa complementariedad de soberanías y que, entre otras cuestiones, construya esa Europa federal que necesitamos para responder a muchos de estos desafíos a los cuales usted ha hecho referencia. Desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad. Yo tengo que recordarle que no solamente en Europa, sino en el mundo hay menos estados que naciones. No hay naciones que se sientan como tal y que inexorablemente les lleve a tener un Estado independiente. Hay naciones que se sienten identificadas en Estados, como puede ocurrir en otras partes del mundo, ¿no? Una Europa federal
que, lógicamente, como yo reivindiqué en mi primera intervención, pues construya ese pilar social emanado de la cumbre de Gotemburgo, o una Europa, como dije, por ejemplo, en mi primera intervención, que siga construyendo y culminando la zona euro, porque claramente hemos visto, después de la crisis de 2008, que Europa tenía todavía muchísimas cosas por hacer en el ámbito de la unión monetaria, no solamente en la política monetaria, sino también en la política presupuestaria. Aquí, por ejemplo, la ministra de Economía en funciones ha estado en todos los consejos europeos vinculados con los ministros de Asuntos Económicos, defendiendo un seguro por el desempleo europeo, complementario a las protecciones por desempleo nacionales. Hemos estado defendiendo también un presupuesto de la zona euro que actúe como política fiscal precisamente para poder complementar la política monetaria, que es algo muy importante en el contexto económico que tenemos ahora mismo. En definitiva, no estamos hablando de abstracciones, señoría, estamos hablando de que si queremos responder de manera eficaz y, sobre todo y ante todo, equitativa a muchos de los desafíos que tenemos por delante, a muchas de las revoluciones que tenemos por delante y que van a definir si las sociedades son sociedades ganadoras o sociedades perdedoras, es evidente que tenemos que reforzar proyectos supranacionales como el proyecto europeo y que tenemos que hacerlo sobre premisas bastante obvias, bastante, yo creo que racionales. Y es que, insisto, en el mundo en el que vivimos, en el mundo global en el que vivimos, donde tenemos desafíos que no obedecen a fronteras, sino que son comunes, porque hablar hoy de inmigración es lo mismo hablar en España que Alemania o Austria, hablar, por ejemplo, de cambio climático es lo mismo hablar en el Reino Unido, Francia o España, o hablar, sin duda alguna, también de desigualdad es lo mismo que hablar en Portugal, en Italia o en España. Tenemos que hablar de interdependencia, tenemos que hablar de complementariedad de las soberanías y no fracturar esas soberanías que nos harían a todos y cada uno de los Estados miembros o a cada una de las sociedades, en función de cada cual cómo se sienta y cómo se identifique, mucho más débiles. Por eso yo, en fin, tengo que decirle que no comparto su visión de que España viva una crisis sistémica. España vive una crisis derivada también de pertenecer a un proyecto europeo que tiene que redefinirse en un mundo global, en un mundo en el que tenemos superpotencias, en el otro lado del Atlántico, también en Asia, que están definiendo y que están redistribuyendo el poder que tradicionalmente había tenido Estados Unidos y la Unión Europea. Y en ese contexto de incertidumbre y de desconcierto que lógicamente también vive una Europa que siempre que ha mirado fuera ha mirado más a su ombligo y ha intentado interpretar el mundo desde un punto de vista eurocéntrico, pues lógicamente España no se abstrae de esa dificultad y de esa crisis. Pero sin duda alguna lo que le puedo garantizar es que afortunadamente en España, y aquí están los escaños del Partido Socialista y también de Unidas Podemos, pues afortunadamente en España hay una mayoría progresista que lo que quiere es que a estos desafíos se les responda con ideas y con valores progresistas y no reaccionarios como estamos viendo en la derecha y en la ultraderecha. Fíjese que ayer, tanto en la primera parte de mi intervención como en la última parte de mi intervención, ligué como el 10º objetivo de esta coalición progresista, que espero cuente con la confianza mayoritaria de la Cámara a partir del próximo martes, ligué el desarrollo y el fortalecimiento del proyecto europeo al desarrollo y al fortalecimiento del Estado autonómico. Porque, evidentemente, cuando hablamos de compartir soberanías, estamos hablando de esto. De trabajar en equipo, por utilizar de alguna manera el símil que utilizó ayer el señor Esteban en su intervención, de trabajar en equipo, porque efectivamente si podemos trabajar juntos en la respuesta a este tipo de desafíos, creo que lo haremos de manera más eficaz y equitativa. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro Estado autonómico? Bueno, pues 40 años después yo creo que hemos acumulado la suficiente experiencia como para saber que hay elementos de ese Estado autonómico que se han desgastado y que tienen que ser revisados, que tienen que ser actualizados. El Partido Socialista lleva diciendo esto desde hace más de 15 años. Lo dijo en distintos congresos, lo ha dicho y lo ha plasmado en distintas resoluciones, en la Declaración de Barcelona, en la Declaración de Granada, hechas, por cierto, por dos secretarios generales distintos, Alfredo Pérez Rubalcaba, la Declaración de Granada y en mi caso, la Declaración de Barcelona, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es
¿cuáles son los elementos fundamentales de las reflexiones que hemos hecho y las propuestas que hemos hecho desde el Partido Socialista? Que también planteamos a la derecha cuando estaba gobernando ella y nosotros estábamos en la oposición. Pues que, evidentemente, si tiene un acierto fundamental histórico, ahora que estamos hablando tanto de historia, ¿no? La Constitución del 78 es ser lo suficientemente, bueno, saber, mejor dicho, saber que el proceso de democratización y de asentamiento de la democracia en nuestro país es está intrínsecamente ligado al proceso de descentralización en España, es decir, al reconocimiento de la diversidad territorial de nuestro país. Así se reconoció en el artículo 2 de la Constitución española. Es más, aquí, en esta misma Cámara, cuando estábamos hablando, y hacía referencia ayer precisamente de los debates constituyentes, hay bueno, pues consta en acta también debates en defensa de la autodeterminación que hicieron distintos grupos parlamentarios. Aquí se debatió sobre ello y, efectivamente, democráticamente el voto fue contrario a ese derecho a la autodeterminación. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente por una cuestión constitucional o legal, sino por una cuestión de convicción política y de convicción y de concepción de la sociedad. Entiendo que si el Estado tiene que reconocer su diversidad territorial, también aquellas personas que identifican, en su caso, por ejemplo, a Euskadi con una nación, pues también tendrán que entender que esas sociedades son sociedades plurales, no son sociedades uniformes. Y en ese sentido creo que el acierto, por ejemplo, del Estatuto de Gernika, que ya le digo, y se lo dije ayer además al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, nosotros somos un gobierno que aspira a cumplir con la mayoría de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, o también que estamos participando, en este caso el Partido Socialista de Euskadi, en los debates sobre la renovación de ese estatuto, lo hemos dicho claramente. Creemos que el acierto de ese estatuto y el acierto que puede tener, y en ese sentido apelo a su responsabilidad también, pues es el de ser conscientes de que la sociedad vasca es una sociedad plural. Y, por tanto, no se puede poco menos que diferenciar cuáles son los vascos buenos y cuáles son los vascos malos en función de su afinidad o de su, digamos, alineamiento con los sentimientos nacionales que puedan tener distintas fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que esa es la clave que tendrán ustedes también que resolver, pero desde luego creo que si echamos la vista atrás, 40 años de democracia, 40 años de Constitución española, creo que el Estado autonómico ha sido un buen instrumento. El título 8º de nuestra Constitución ha sido un magnífico instrumento para varias cosas. Primero, para asentar la democracia en España. En segundo lugar, para homologar a la democracia española con democracias que, de alguna manera, pueden tener sentimientos e identidades plurales como puedan tener otras democracias europeas. Y miro, por ejemplo, a Alemania o a otras tantas democracias de nuestro continente. Y también, sin duda alguna, para mejor expresar esos sentimientos a los cuales usted ha hecho referencia aquí desde esta tribuna en una España autonómica, en una España, en definitiva, federal, para construir y aportar a una Europa que inevitablemente, si quiere sobrevivir y quiere ser trascendente en el mundo global del siglo XXI, tendrá que ser también federal. Es decir, tendremos que compartir soberanías, y compartir soberanías no solamente es hacerlo hacia abajo, sino también hacia arriba. Y en ese sentido creo que es lo que estamos defendiendo nosotros. Nosotros defendemos ese Estado autonómico. Entiendo que a ustedes no les guste ese Estado autonómico. Nosotros defendemos ese Estado autonómico y vamos a ser un valladar frente a precisamente aquellas veleidades recentralizadoras y negacionistas y reivindicativas de un Estado centralista que precisamente lo que ha traído ha sido en otras épocas deterioro de las regiones más pobres en nuestro país. Sobre la agenda vasca, le he dicho antes, señoría, nosotros tenemos un acuerdo con el Gobierno vasco, en el cual, por cierto, también participa el Partido Socialista de Euskadi, en el que queremos hacer las transferencias que están recogidas en el Estatuto de Gernika.
Es verdad que tenemos algunas discrepancias serias, profundas, en algunos de los elementos de ese estatuto. Me refiero en cuanto a la transferencia de la seguridad social. Hay otras que, evidentemente, están plasmadas en ese acuerdo que vamos a dar trámite y que vamos a cumplir con ellas. Y, efectivamente, estamos muy pendientes de cuál sea el debate y cuál sea la resolución y el acuerdo que se pueda trasladar por parte del Parlamento vasco a esta Cámara, precisamente para renovar el Estatuto de Gernika. Yo creo que puede ser una gran oportunidad si, precisamente, lo enfocamos en aquellos elementos que son importantes para dar una respuesta eficaz y equitativa a los problemas de la ciudadanía vasca. Si al final nos quedamos sola y exclusivamente en el debate al derecho a decidir sobre la ciudadanía vasca, pues evidentemente nosotros lo entenderemos como un fracaso, porque creemos que hay otras muchas cosas mucho más importantes para la ciudadanía vasca, una ciudadanía que cada vez que es consultada, no solamente con el voto, sino también en los estudios demoscópicos, lo que dicen claramente es que se sienten tan vascos como españoles o tan españoles como vascos. Y, finalmente, yo le agradezco que efectivamente tienda la mano a todos aquellos aspectos que tienen que ver con la agenda social. España y Euskadi también han sufrido, y mucho, durante estos últimos años, las consecuencias no solamente del mal hacer de la anterior administración conservadora, sino también de la crisis económica. Y esperemos, señoría, que podamos sacar adelante este Gobierno y poner en marcha todas aquellas medidas de reconstrucción del estado del bienestar, de justicia social, de libertades y de convivencia y de cohesión, que creo que es muy necesario en el conjunto del país. Muchas gracias.